Procedón a los que están en este momento conectados por las redes de Instagram y YouTube. Quiero acabar a todos ustedes y salud, Jamás. Bienvenidos. Pueden sentarse, amado. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Así comienza por nuestra oración en el día de hoy, de esta semana. La palabra traducida como generación es Toldot, y justamente así lleva el nombre nuestra oración de hoy. Y continúa el versículo 20 y 21 de nuestra oración. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Eterno, y Ribca, su mujer, concibió. Como sabemos, la mayoría de nuestras muchas mujeres hebreas, nuestras matriarcas, eran estériles. Estaba Sara, Ribca, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel, querida, tuvo que esperar 14 años antes de tener hijos, y Hannah, la madre de Samuel, durante 19 años. En el Pasú 26 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Isaac y a Jacob. Esto, amados, significa que Isaac tuvo que haber orado nada menos que 20 años, largos años. Hubo 20 años que le espera antes, mejor dicho, antes hasta de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Ahora, esto nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Hay muchos altos y bajos, muchos problemas. Está lleno de problemas y muchas veces motivos como para pensar, voy a tirar la toalla. ¿Verdad que sí? Muchas veces, creo que la mayoría hemos pensado, voy a tirar la toalla, ya no puedo. El camino de la fe, amados, consiste en confiar en el Eterno, en el Eterno, para poder superar todos los problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis en la vida. El punto es creer en el Eterno, creer al Eterno,
y tener fe en el Eterno. Obviamente, confiarse en el Eterno. Amén. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El camino de la fe, en el versículo que acabo de mencionar, no dice sin todas estas cosas. No, dice en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, amados, somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Amén. Así que el camino de fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. En segundo lugar, este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Sin la colaboración del hombre no se cumplen estas promesas. Sí, así como lo oyes. La promesa del Eterno no se cumple sin la ayuda o la colaboración del hombre. Aunque le parezca mentira, escúcheme el resto para que después puedas sacar tu conclusión. Porque Isaac había heredado la promesa dada a su padre Abraham de que su descendencia sería como estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Qué pasó con Isaac? Él no se quedó quieto. Pasaron años, 20 años. No se quedó quieto, esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Hemos enseñado que la Torá está llena de grandes promesas para sus hijos. Pero si nosotros no tomamos una acción pasiva, o mejor dicho, positiva, o sea, dar el primer paso, va a ser difícil que podamos ver realizar estas promesas. Si no me da cuenta de esa, por favor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos estar quietos. No podemos estar dormidos. Como en este momento todos ustedes están pendientes de lo que estoy hablando, ¿cierto? No podemos estar escaseados, esperando que todo nos venga del cielo. Entonces, tomemos el ejemplo de Isaac, que se puso aquí
a orar para que se cumpliera las profecías. No, yo decía a mi esposa, esta predicación va para mí. Por un tema que estoy pasando. Y de verdad que va a mi anhelo para mí. El tema que hago la oración, no solamente para comunicarlo o para hablar con él, sino también para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de su plan en la tierra. Así que las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno allí histórico de predicciones bonitas, para que nos asombremos de la grandeza del Eterno. No, sino están para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes, que ha sido revelado antemano. Vemos el ejemplo del profeta Daniel, cuando entendió que el tiempo se estaba acercando para el cumplimiento de una promesa profética, se puso a orar y a ayunar para que se cumpliera esa promesa. Daniel 9, capítulo 9, versículos 2 y 3, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Eterno, que fue revelada al profeta Eliyahu, debían cumplirse las oraciones de Jerusalén. 70 años volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Hijos, el gran secreto para tener éxito en el Mahut Hashemalim, Rey de los cielos, es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías. Volviendo al tema del principio, el tema, y oró Isaac al Eterno a favor de su mujer. En este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de oración. Primero, ya sabemos que los días de luna es oración acá. Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. ¿Qué dice Bereshit 2? Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldiciré a los que te maldijeren. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Bereshit, Génesis, capítulo 13, 15 al 16, hay otra que dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está incluido Isaac, Jacob, Moisés y nosotros.
A tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es difícil contar, ¿verdad? El polvo de la tierra. Así que la descendencia será incontable. Y así como esta, hay muchas más bendiciones, profecías. Esto significa, en primer lugar, amado, que no estaban buscando Isaac y su esposa, cuando estaban orando juntos, no estaban buscando de sus propios intereses en oración, sino los intereses del Eterno. A veces yo he sacado algo que leí hace muchísimos años sobre oración. Una señora decía: Padre, saca a mi esposo del alcohol, sácalo, mira que se está acabando, sácalo de allí y no gasta el dinero en el alcohol y no está en nada para la casa. Señor, sácalo, te lo pido, por favor. Está bien la oración, porque está orando al Padre a favor de su esposo. Pero está bien esa oración. Yo creo que no, porque ella está justamente por el interés de ella, porque está diciendo que su marido lo que gana se lo gasta todo y no tiene nada para la casa. Usted dirá que la vida, pero es que ahí están sus hijos, se están muriendo de hambre. Está bien que me vean de esa manera, pero ¿quién está primero? ¿Hashem o nosotros? ¿Hashem o nosotros? Hashem. Entonces, tomar, si ya pidiera, sácalo de alcohol a un hombre sano para que se adore y se lave, ese sí está bien. No sé si me entendieron. Puede creer lo que Masías decía. Cuando Masías decía en Mateo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. También está escrito en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El motivo de la oración es que la voluntad de Eterno se haga en la tierra. En segundo lugar, significa que oró Isaac, oró con fe, confiando en que el Eterno es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. Yo necesito a alguien tan fiel como nuestro Padre Celestial para cumplir lo que Él prometió. Si Él lo dijo, se va a hacer. Amén. Y todo lo que pidiere, pero Mateo 21:22, y todo lo que pidiere oración, creyendo,
lo recibiréis. Así que vamos a estar orando, creyendo que pronto vamos a firmar ese documento. Amén, aleluya. El Romano, capítulo 4, 20, 21, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Hashem, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Hashem, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. ¿Y qué lo dice el apóstol? Lo que los llamados Kefa yo. Pero vida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. A veces este versículo es muy clave, que no contesta a la pregunta que a veces nos hacemos íntimamente cuando oramos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué? Porque es inconstante. O la onda del mar va y viene. Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró, espero que me corrijan, acá en el hebreo, ballestar, oró, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. En este contexto, según Rashi, el sabio francés, esta palabra significa rezo insistente. Rezo insistente. Así ya, entonces, oró insistentemente ante el Eterno. ¿Qué dice Hechos 12:5? Hechos 12:5. Así que Kefas estaba cuestionando, estaba custodiado en la cárcel, pero la congregación hacía sin cesar oración a Hashem por él. Hebreos 5:7. El Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo el ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tercero, Isaac oró sin cesar. Su oración existente duró 20 años. Nosotros, yo sé que el Eterno no nos va a poner a orar nosotros 20 años para que no es el local. Vale que si fue insistente, Isaac, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos en Daniel 6:10, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas
de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Lucas 21, 36 dice: verá pues en todo tiempo orando que se ha tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufrido de la tribulación, constante en oración. Amén. Amén. Y hay mucho más versículos que nos ayudan, nos alientan para que seamos fervientes en oración, para que seamos asiduos en los días de lunes acá en oración. Amén. Cuarto, Isaac intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos ver o podemos decir que tanto Isaac como Rivka oraron juntos, pero la Torah dice que solo la oración de Isaac fue escuchada. Aunque Rashid dice que era porque él era hijo de un justo y ella no. Y por eso su oración fue más eficaz la de Isaac que la de su esposa. Pero hay otros que opinan, me van a perdonar, pero todavía no he pasado todavía la triple que tengo. Amén, tenía. Amén. Hablando de fe, hablando de oración, y yo, ¿qué tengo? Ya está. Tenía. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cuál es lo bueno de tener la ayuda contraria? Porque Antonia sería, sí, tiene que rezar mi amor. Entonces, perdón, lo escribí sobre el relado. Entonces decía que Rashid decía que porque Isaac era hijo de un justo y ella no. Pero hay otros sabios que opinan diferente. Y dicen que por orar Isaac y orar Rivka tuvieron gemelos. Porque el Señor escuchó la oración de Isaac y escuchó la oración de Rivka, que como cada uno pedía por un hijo, le dio dos. Adorar en forma de intercesión, podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otro que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por lo demás, es desatado el poder
divino sobre los necesitados. La intercesión, cuando uno intercede, amado, la intercesión es muy poderosa. La Torá dice algo al respecto en Job 42:10, dice lo siguiente: y quitó Adonai la visión de Job cuando él hubo orado por sus amigos que están se valía de echar. Sin embargo, oró por ellos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Shemot, Éxodo 8:28 dice: dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Adonai, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, dijo el Faraón. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Adonai que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, como con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar servicio a Adonai. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Adonai. Y Adonai hizo conforme a las palabras de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo, de su pueblo, sin que quedara una. Hubo una intercesión. Moisés oró por ellos y se cumplió la petición que estaba haciendo Moisés por el Faraón. Jacob 5:16: confesado vuestra ofensa uno a otro y orar uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Timoteo, 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y oraciones, y acciones de gracia por todos los hombres. Intercesión. Pero lo que hacemos acá los días lunes. Y así también, amado, hay muchas más citas que nos hacen ver lo poderoso que es la intercesión. Nosotros hemos visto acá realmente el poder de la intercesión. Gente que ha venido con una petición de enfermedad, de caer en una enfermedad como el cáncer, ha sido sanada. Porque nosotros servimos al Shaddai, Dios es todopoderoso. Es más grande, amado, más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. A veces pienso que vemos a Dios pequeño, un Dios pequeño, el Shaddai, el creador de todo el universo, que antes de existir el universo ya existía. Dígame cómo explico eso, no sé, pero creo. Así es. Debemos de depositar, amado, toda nuestra confianza en el Eterno, en el Shaddai, y percibir las cosas de Dios, el bendito sea. Amén.
al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac, al Elohim de Jacob, el Elohim nuestro. El ser humano que no percibe las cosas de Dios, ¿sabe lo que le pasa? Se cree que puede separar, y si no, demos un vistazo a lo que está pasando con la ciencia hoy en día. Va a haber robots con inteligencia, o le dicen inteligencia virtual, artificial. Y cosas por el estilo. Como separando a Dios de su creación. Como haciendo creer a nosotros que construyendo al hombre algo como un robot con inteligencia artificial, el hombre va a ser como, va a elevarse a una posición más alta que nuestro Padre Celestial. No, es el creador de todo. Y él está dando inteligencia a este hombre, a estos hombres, a esta corporación, están construyendo estos robots artificiales. Si no le quitan el don de la inteligencia a estos hombres, eso no existiría. Para el hombre natural, sin Dios, las cosas de Dios son insensatez y debilidad, según 1 Corintios 2:14. Y la mentira que el diablo quiere meter en su pueblo hoy día es que la mano de Hashem se ha acortado, que no hay poder, que todo es una farsa y que es lo mismo que piensa el mundo. Eso es lo que nos hace, nos quiere meter el dedo en nuestra mente. Al estar agobiado, amados, al estar agobiado por pruebas y luchas por todos lados, creemos que las cosas sean mejores si las hacemos por nuestra sabiduría, por nuestro propio mérito. Debe decir, eso es factible, eso es factible. Uno como ser humano, yo como ser humano, puedo atraer en esto también. Agobiado, presión, que voy a, parecía que fuera a explotar por tanta presión que uno siente a veces por las circunstancias en las que está viviendo en estos momentos y que no ve resultado positivo. Puede pasar por tu mente. Entonces, ¿en quién he creído yo? No es un puede ver Dios poderoso. ¿Qué pasa? Espero que nunca lleguemos a pensar eso. Al estar agobiado por pruebas y lucha por todos lados, creemos que las cosas serían mejor si las hacemos nosotros por nuestra fuerza, por nuestros méritos. ¿Sabes lo que pasa? Somos tentados a tirar todo por la borda. Adonai quiere que nos levantemos y proclamemos, Señor, en ti solamente soy sabio y fuerte. Amén. Por eso voy a confiar en ti a pesar de todo. Amén. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice,
por cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amado, el Señor nos ha llamado a todos nosotros para que cumplamos su propósito. Por eso estamos todos acá. No solamente es el rabino, no es solamente a la cabeza, a la morín, no. Todos hemos sido llamados. Todos. Si estamos en este lugar, es porque así nos han llamado. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, nos invita a considerar nuestro llamado. A pesar de que para el mundo podemos ser tontos, así nos ha llamado, tal cual somos y nos ha aceptado. Así, tal como somos, Él nos ha aceptado. Él nos ha llamado a pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestros pecados, nos ha llamado y quiere que siempre recordemos esto, que a pesar de que muchos no saben leer ni escribir, ni somos ricos, ni somos sabios, ni todos somos profesionales, el Eterno nos ha llamado. Cabe la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo entonces nosotros? Si Él nos ha llamado tal como somos, entonces, ¿cuál es, cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado? Lucas 14, 15 al 24, dice lo siguiente. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bendito el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre rico hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, venid, que ya esto está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, a buscar excusas. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla, te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá al pobre, al manco, al cojo, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que se quede mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados buscarán mi ser. Quiero que le diga una cosa. Nosotros somos los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. Así toma la iniciativa porque quiere tenerlo en su casa
con Él, el que estemos con Él. Amén. Amados hijos, nosotros tenemos el llamado de Hashem para cumplir su misión, avergonzar y derribar todo espíritu de este mundo que se quema que Hashem. Como dice su palabra, sino que los necios del mundo escogió Hashem para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo escogió Hashem. Amén. Para avergonzar a los fuertes y los vil del mundo y los menospreciados escogió Hashem y lo que no es para desechar lo que es. Dios, Hashem nos ha llamado para deshacer toda obra de maldad que se levante contra Dios. Hermano, si hay algo espiritual que se está oponiendo a que se realice finalmente la compra y venta del local, hagamos esto, hermano. Que nosotros juntos podemos deshacer la obra de Satanás aquí en la tierra. Amén. Porque vemos cara, pero no vemos corazón. El hombre está lleno de buenas intenciones, pero vaya a ver cómo son esas intenciones. Siendo como que si algo estuviese en contra de que no quiere que salgamos de acá. No, que aquí me queda más cerca. Me queda más cerca de mi casa. No, aquí estamos, mira, aquí no hay que sacar ya. Aquí nos quedamos ya. Si no vamos, tenemos que sacar todo esto de la mudanza. Eso es fastidioso. Hay que arreglar aquello, ¿sí? Porque aquel es rey para lo que era hecho antes. No sé qué fondo va a ir testigo que lo que hemos dicho mi esposa y yo es cierto. Es uno de Esteban, que estaba acá, valió estas cosas. Y mira, entonces, amado, hemos sido llamados para deshacer toda obra de maldad que se levante contra Dios. Amén. Porque ella es contra del que se hará elegir contra de la voluntad de Dios. Amén. Porque lo que hay en nuestro corazón es ofrecer a Dios, primeramente, un recinto mejor que este, Amén. más cómodo, en que usted puede llegar y sin un problema de que el Señor de acá de piso 2, el luchador, insulta a alguna gente y mintiendo. Parece ser que la mayoría de ustedes saben que no es como él dice, pero puedo contratar. Para el mundo, amado, no valemos nada. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se pase ahora en el mundo. No sé si me logré entender. Pero mucho para hacer, tenemos tanto valor que entregó a su Hijo por nosotros. Somos suyos. Somos pertenencia y queda de nuestra parte cumplir con nuestro llamado, como está escrito en 2 Corintios 10, que dice, y todo con miedo, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Mashiach. Amén. Pero los demás
de ellos, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en la desierto. Santo Dios. No se queden en el desierto, amado. Venga con nosotros, Amén. solamente intercediendo por este lugar, Amén. para que pueda bloquear de una vez por todas y finiquitar la firma de ese documento. Amén. Es una tontería, amado. Es una tontería, no se trata de dinero ni nada, todo está. Una tontería. Ayudemos por eso. Ayudemos por eso. Amén. 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 ¿Lo has escuchado más? Padre, Amén. se están comprometiendo en nuestras debilidades, esposa, el poder de Jesús. Rechacemos todo engaño del diablo que nos diga que no servimos, ni siquiera para orar, ni siquiera para interceder, porque tú eres un pecador, tú eres nada. Eso es lo que a veces sentimos, pensamos, no voy a orar porque es pecado, estoy sucio, no me voy a presentar delante de mi padre así, sucio, porque pequé. Vaya, pide perdón al Señor y lo va a ungir. Amén. Amén. Tenemos un tremendo valor nosotros, tal como somos para Dios. Si nos entregamos y comprendemos su llamado. Ya que nosotros no hay ningún medio, como dice su palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Yeshua HaMashiach, el cual nos ha sido hecho por Hashem, seguridad, multiplicación, santificación y redención, para que cuando está, como está escrito, el que se pudiese el Señor. Amén. Somos débiles y necesitados. No tenemos para qué enorgullecernos. Si Hashem no obra de nosotros, no servimos para nada, obviamente. El cielo nos ya hizo todo. Nos dio sabiduría, nos justificó, nos santificó, nos redimió, como dijo Yeshua, consumado es. Así nos da sabiduría espiritual para caminar en su palabra. Somos hechos justos delante del Padre. Tenemos un camino de santidad para transitar. Somos redimidos por su sangre, liberados de la ira, si nos entregamos para obedecer y amar a nuestro Padre Celestial. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es don de Hashem, no por obra, para que nadie se gloríe. Amado, la palabra, la Torah dice, personal dice, Isaías 30:15, escuchar y obedecer trae fortaleza en Dios. Concluyo, podemos ser instrumentos en sus manos a mostrar lo que hace el poder de Dios en una vida. Las adversidades y las pruebas no tienen que apartarnos del Señor. Amén.
¿Ok? Tenemos que elevarlo como las águilas sobre nuestros problemas. Hay dos animales. El águila es una ave fuerte que puede coger hasta un gato, un perro y llevárselo. Es fuerte. Pero hay uno que hace algo imposible. El cuervo. Pero el cuervo, él dice muta. El cuervo llega, se coloca acá y empieza a picar, a picar, a picar. Pero si nunca lo que hace es elevarse tanto que cuando llega alto, el cuervo no puede respirar y cae. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, elevarnos, y el mismo caerá. Amén, aleluya. Nuestra debilidad. Y no hablo de pecado, sino de fracaso, de hechos, de luchas. Sirven para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Amén. Porque eso nos mantiene humildes e independientes de Jesús. Así es. Arrepiéntete y te bastará. Así, Él nos dice hoy, bástate con mi gracia. Shalom, shalom. Me pido por las personas que están en este momento conectadas en Instagram. Y les pido por que nos apoyen para que seamos mucho más en el futuro. Dale like y haz tu comentario. Shalom, shalom.